Vivir del encierro. Jerarquía del encierro. Si empezamos a desgranar todo lo que conlleva el encierro, tanto de animales humanos como no humanos, nos damos cuenta de hasta qué punto hay personas y organismos que deciden por sus vidas. Quienes están encerrados, en última instancia, solo están ahí para ser sometidos, mientras que gente por encima de ellos decide el trato y el uso que se les va a dar, desde las cosas más obvias, el tipo de celda o jaula que tendrán, hasta los horarios de comida, sueño, etc. En el caso de las presas humanas, lo que hay por encima de ellas es una estructura piramidal de responsabilidades. En la cúspide estaría el Estado, con sus 3 poderes, seguido de los diferentes organismos que gestionan las instituciones penitenciarias y los centros de encierro, con todas las secciones y cargos que los conforman. La implicación del Estado se divide de la siguiente manera. A. El poder legislativo. Es el encargado de crear las leyes, es decir, será el que determine qué es considerado bueno o no y qué se penalizará. B. El poder ejecutivo. Es el que se encarga de poner las leyes en práctica y velar por su cumplimiento. C. El poder judicial. Implica una responsabilidad más directa sobre cada caso. Por un lado, los jueces y magistrados son quienes, en última instancia, decidirán si alguien finalmente es castigado o no por incumplir una ley. En ello influirá, inevitablemente, su criterio personal. Además, en el sistema jurídico español existe, para determinadas materias, la figura del jurado popular, que maneja que cualquier persona que sea seleccionada y acceda a formar parte se puede ver implicada en el proceso de juzgar y condenar a otra. Una vez que se ha juzgado a la persona y se ha considerado que tiene que ser castigada y privada de su libertad, la llevan a la cárcel, en la cual la estructura y la cantidad de personas que están por encima de las presas es cuanto menos escalofriante. En primer lugar, está la dirección del centro penitenciario en cuestión. Aunque a veces puede estar desempeñada por personas que ascienden dentro del funcionariado, suelen ocuparse de ella cargos políticos, lo que ya deja entrever que su vocación no es la de reinsertar a quienes corrompen el orden establecido que ellos representan. Estas personas autorizan los acuerdos que les den los órganos penitenciarios, las visitas que pueden tener las personas presas, el reparto de estas dentro de los módulos, etc. Es, tras la comisión disciplinaria, quien tiene la máxima autoridad dentro de la prisión. Después nos encontramos con las subdirecciones. A. Subdirección de régimen. Es el cargo que está en la escala inmediatamente después de la dirección de prisión y quien se encarga de controlar el historial de las presas. B. Subdirección de tratamiento. Su función es supervisar a los equipos técnicos que estudian el comportamiento de las presas, las educadoras, psicólogas, etc. C. Subdirección de seguridad. Es quien se encarga de supervisar la seguridad dentro de la cárcel. D. Subdirección médica. Es la persona que gestiona los servicios médicos. E. Subdirección de personal. Se trata de la figura encargada del personal de la cárcel, aunque no existe en todos los centros. F. Administración. Personal que se ocupa de la gestión económica. Por debajo de las subdirecciones está el funcionariado, que se encarga de controlar la seguridad y orden dentro de la cárcel, y también se divide jerárquicamente en A. Jefatura de servicios. Dentro de cada prisión hay varios jefes de servicios, que gestionan al resto de funcionariado de seguridad. B. Jefatura de centro. Es la persona que se encarga de coordinar los módulos y el movimiento de las personas dentro de estos. Realiza partes, informes, requisas y cacheos. C. Jefatura de módulo. Es el encargado responsable del funcionamiento del módulo que se le asigna durante un turno de trabajo. D. Funcionariado. Aquí se incluyen las personas que se conocen llanamente como carceleros. Son quienes tienen trato diario y directo con las presas y quienes tienen que hacer valer las normas dentro de prisión. El resto de personas que tienen contacto más o menos habitual con la población reclusa son los equipos técnicos, que cumplen distintas funciones. A. Juristas. Son quienes recaban toda la información penal, procesal y penitenciaria de cada persona presa, y se encargan de hacer una valoración jurídica que clasificará a la interna de una manera u otra. B. Equipo psicológico, psiquiátrico, pedagógico y sociológico. Son quienes intentarán reformar a la persona condenada para que se pueda reinsertar y actuar como una buena persona. Estos profesionales de la conducta se encargarán de estudiar y evaluar el comportamiento de los presos y de darles terapia. Son quienes tienen en su poder etiquetar a un determinado recluso como conflictivo y medicarle con psicofármacos para que se torne más sumiso y no genere problemas. C. Educadoras. Cada educadora tiene asignados a distintos presos y se encarga de asesorarles sobre temas penitenciarios y extrapenitenciarios,
Pero también, al igual que el equipo psicológico, observa su conducta y elabora informes que más tarde pasarán a formar parte de la carpeta de seguimiento que tiene cada persona. D. Trabajadores sociales. Son quienes, en teoría, se encargan de ayudar a resolver los problemas que han llevado a la cárcel a la persona que está encerrada. También, y siempre según lo que dicen instituciones penitenciarias, se encargan de propiciar la inserción laboral y apoyar a las presas. Por otro lado, realizan un seguimiento de aquellas personas a las que se les ha otorgado la libertad condicional o de las que tienen otro tipo de castigo diferente a la cárcel. E. Personal sanitario. Son los trabajadores destinados a la atención sanitaria dentro de la prisión. Después de todo esto nos encontramos con la Junta de Tratamiento, que estudia la situación de cada presa, su clasificación, el tratamiento que se le dará, si podrá o no hacer actividades, etc. Es la Junta quien dará el visto bueno a los permisos y al tercer grado. Dentro de ella están las psicólogas, psiquiatras, educadoras, la subdirección médica, de tratamiento, etc. Por otro lado, existe una comisión disciplinaria, formada por la dirección de la prisión, las subdirecciones de régimen y seguridad, una jurista, una jefa de servicios y un funcionario. Esta comisión es la que va a sancionar las faltas graves y muy graves, con todo el poder que ello conlleva. Como se puede observar, la cantidad de gente que hay por encima de las presas y que va a decidir sobre su futuro desde el momento en que se dicta que ha cometido un delito penado es brutal. Las decisiones de la presa quedan casi anuladas y a partir de ese momento serán otras las personas que decidan por ellas. Todas y cada una de las facetas de su existencia están controladas y poco les queda a ellas para decidir sobre su vida. Por otro lado, los animales no humanos también suelen tener una gran cantidad de personas que se van a encargar de gestionar su vida y su explotación, hasta que esas mismas personas deciden que ha llegado el momento de su muerte. Si en el caso de los presos humanos vemos claramente que hay una escalera que baja hasta llegar al recluso, en el caso de los demás animales, las personas e instituciones que deciden por ellos es más amplia y menos jerarquizada. Existen casos en los que esta situación no se da por completo, como en pequeñas explotaciones familiares, posesión de animales para su consumo pero no venta, etc. Pero, en general, las vidas de los animales no humanos han tenido que pasar por todo lo que explicamos a continuación. Por un lado, vemos al gobierno y las leyes como decisivos a la hora del uso y trato que se les da a los animales. Las leyes que rijan en cada sitio son las que dictarán qué uso de animales está prohibido y cuál no, y cómo debe ser este tipo de explotación. Por lo tanto, ya nos encontramos de primeras que, según el lugar en el que te encuentres, habrá determinadas explotaciones con distintas características. Por ejemplo, en algunos sitios el uso de animales en los circos está prohibido, mientras que en el pueblo de al lado pueden usarse. En este punto se decide si habrá explotación animal legal. Por otro lado, nos encontramos con las industrias, ganaderas, piscifactorías, de pieles, etc. En ellas trabajan las personas que gestionarán directamente la explotación de los animales. Por ejemplo, en el caso de una empresa que se encargue de la explotación de cerdos, con las leyes que ha puesto el gobierno sobre las medidas mínimas de explotación que se tienen que tomar, serán las direcciones y administraciones de las empresas quienes decidirán el espacio que tendrán para vivir, el tipo de alimentación que llevarán, el momento en el que dejen de ser rentables y se les llevará a un matadero, etc. Dentro de las empresas nos encontramos con las personas que tendrán trato directo con los animales. Podemos distinguir dos clases de trabajadoras. A las que llamaremos personal de trato diario, dentro del cual se incluyen quienes toman las decisiones sobre los animales, como los investigadores de un laboratorio, y quienes simplemente las ejecutan, como los operarios o cuidadores. Algunos son trabajadores cualificados y otros no. Esta categoría abarca el personal que se encarga de manipular a los animales desde el momento en que nacen, como los sexadores, o las personas que se encargarán de cortar ciertas partes de su cuerpo para que más adelante, dadas sus condiciones psicológicas y físicas, no den problemas, como cortarles el pico a los pollos, la cola a las cerdas, etc. También hay quienes se encargan de ponerles comida, vigilar que todo vaya bien, llevarles de un lugar a otro, etc. Otro tipo de trabajadoras son las que también tienen trato directo con los animales, pero no diario, y que deciden si están en buenas condiciones. Recordemos sobre los mínimos que la ley ha puesto. En este grupo se incluyen los equipos veterinarios, de inspección, etc. Una vez que el animal ha dejado de ser útil, o cuando les sea más útil muerto que vivo, lo llevarán al matadero, donde también habrá personas que decidirán qué muerte se les dará, con más o menos dolor, con estrés, con maltratos previos, etc. Por último, nos encontramos con la persona consumidora de productos de origen animal, que también decide sobre la vida de los animales. El hecho de consumir productos animales avala, de una forma no menos cruel que el matarife,
el hecho de que se use y se mate a estos animales. Las compradoras, a fin de cuentas, son quienes deciden qué productos están o no en el mercado, y el mercado se rige por la ley de la oferta y la demanda. Si las consumidoras eligen no formar parte de la cadena de explotación animal, esos productos dejarán de ser rentables y desaparecerán, porque ya no se obtendrán beneficios de que los animales sean tratados como recursos. Al igual que con las presas humanas, con los animales no humanos también podemos observar cómo deciden en todas y cada una de las etapas de su vida. En primer lugar, deciden si ese animal nacerá o no. A la mayoría los crean con el único propósito de usarlos. Luego, deciden en qué tipo de lugar van a estar encerradas. Jaulas más o menos grandes, extensiones con vallas, etc. Decidirán qué comerán y en qué horarios, si comparten el espacio con más animales o no, si sufren, aparte del encierro, maltrato directo. Y, por último, decidirán cuál será el día de su muerte y cómo será esta. Normalmente será a sangre fría, y tras ver cómo sus compañeras de jaula van muriendo delante suyo, lo cual les generará más estrés y sufrimiento del que ya tenían. Como vemos, tanto la explotación animal como en el encierro de humanos intervienen un gran número de personas cuyos orígenes, funciones y motivaciones son de la más diversa índole. Están quienes se erigen en autoridad para legislar y juzgar, quienes deciden quién tiene o no derechos fundamentales, quién es una persona y quién una mercancía, y los que simplemente ejecutan las órdenes, ocupándose de una parcela tan pequeña de responsabilidad que ni siquiera tienen que sentirla o acogerse a ella. De hecho, esta fragmentación de las funciones puede tener entre sus objetivos, precisamente, liberar lo más posible a cada eslabón del peso inmoral de sus funciones. Si una simplemente pone una firma en un despacho, otra solo conduce un camión y el otro se limita a echar la llave, ninguno creerá que es totalmente responsable de lo que sucede allí. Del mismo modo que en las prisiones cada una tiene su parcela de actuación asignada, algunos métodos de optimización de la producción animal aconsejan que en los mataderos vayan rotando las funciones, para que no sean siempre los mismos operarios quienes se encarguen de matar a los animales. Así, se descarga del peso de sus conciencias. Sabemos que hay bastantes diferencias entre un juez que se ha preparado durante años en la universidad y ha ido escalando en su profesión para alcanzar esta meta vocacional y una ganadera que ha nacido en la granja y se dedica a eso por herencia familiar. Tampoco es lo mismo el funcionario de prisiones, personas que han tenido que preparar una oposición al efecto, que el personal de un centro de menores, que en muchos casos son personas que han accedido a su oficio pensando que iban a ayudar a los chavales y se han convertido en carceleras, o los operarios de un matadero que han aceptado el único trabajo que se les ofrecía en un panorama laboral precario. En todo este engranaje hay personas que se benefician política y económicamente de mantener las cosas como están. Altos cargos de instituciones penitenciarias o de las compañías de investigación científica, por ejemplo, que desde sus despachos dirigen el destino de miles de presas humanas y de animales encerrados para experimentos. Otras ponen sus conocimientos y su vocación al servicio de este entramado, como pueden ser los médicos que en prisión ocultan los malos tratos, o los veterinarios que se dedican a mantener a los animales en las condiciones adecuadas para su consumo, y las biólogas que ayudan a conservarlos encerrándoles en un zoo. También están las cuidadoras, auxiliares, operarios, etc. Es decir, aquellas personas que son y se ven a sí mismas como un mero peón, una pieza más de una cadena de montaje. Del mismo modo, los seres a los que están encerrando, torturando o asesinando llegan a ser vistos como un instrumento más de trabajo. A pesar de las diferencias, todas estas personas, de una u otra manera, llegan a tener en sus manos la vida y la libertad de otras. Algunas no lo aguantan y abandonan. Otras, simplemente, deciden tomar aire y buscar mecanismos para poder hacerse cargo día tras día de tan desagradable tarea. También hay quien está ahí por determinados gustos e ideologías. Sabemos que no es poco frecuente encontrar, entre las fuerzas represivas y el funcionario de prisiones, a gente con tendencias racistas, xenófobas y afiliación a grupos de ultraderecha. Del mismo modo, hay quienes pueden descubrir en la explotación de los demás animales una manera fácil de matar y torturar sin ningún tipo de consecuencia. El odio racista de algunos carceleros de humanos también puede encontrar su analogía en fobias hacia otros animales. En el libro Matanza de Inocentes, de Ruesch, 2009, podemos encontrar varios ejemplos como el del Dr. Harlow, conocido por experimentos en los que sometía a monas a violaciones para luego separarlas de sus hijos, quien declaró lo siguiente a Pittsburgh Press en 1974. En realidad, no me gustan los animales. Desprecio a los gatos, odio a los perros. ¿Cómo pueden gustarle a alguien los monos?
Las razones que pueden llevar a las personas a hacer de encerrar su medio de vida son de lo más variadas, y no podemos pretender simplificar ni encasillar cada una de ellas. Aún así, en las próximas líneas trataremos de esbozar un análisis que pueda ayudarnos a entenderlas mejor, asumiendo en todo momento que las personas no son cuadrículas, ni la psicología y la sociología ciencias exactas. Asimismo, reflejaremos estudios y teorías que puedan ser interesantes para aproximarse al tema, sin que necesariamente estemos de acuerdo con sus conclusiones. Reconocemos que cada situación tiene unas características particulares, pero en ningún caso es nuestra intención eximir a nadie de la responsabilidad de las consecuencias que tiene su ocupación. Las estructuras jerárquicas hacen que los de abajo dependan de los de arriba, y esto puede llevar a que se asuma como legítima la autoridad, sin cuestionarla ni someterla a mayor análisis. La obediencia se fundamenta, pues, en aceptar la autoridad como algo legítimo y acatar sin cuestionamiento lo que venga de ella. Las decisiones de aquellos con mayor rango son asumidas de manera sumisa por encima del propio criterio, por el solo hecho de venir de alguien superior. Es decir, las personas que trabajan encerrando a las demás pueden dejar de verse a sí mismas como personas durante el tiempo en el que están desempeñando su ocupación y pasar a considerarse meras piezas o peones. La conciencia se ve anulada y la persona se sumerge en lo que Stanley Milgram llamó estado agente, en el cual pierde la individualidad y se hace ajena a la responsabilidad de sus acciones, viéndose a sí misma como un instrumento al servicio de una institución superior. Este fenómeno, conocido como obediencia ciega a la autoridad, fue estudiado por el propio Milgram a través de un experimento en el que se ordenaba a varias personas que administraran supuestos shocks eléctricos a otras, resultando que en torno al 60% de los sujetos implicados llevaba su sumisión hasta las últimas consecuencias. En el caso de casi todas las personas que se dedican a encerrar, existe una jerarquía a la que obedecen y a la que, simplemente, no se resisten. De esta forma, los carceleros no se consideran a sí mismos individuos proactivos, sino agentes ejecutores al servicio de la jerarquía de instituciones penitenciarias o de la empresa de explotación animal, de la sociedad y del sistema.